Dios está comenzando una nueva reforma en la tierra. Una reforma que tiene que ver con su cuerpo, la iglesia. Con una iglesia que es el brazo de Dios para anunciar que no se practicará el discipulado de Cristo como un simple curso de alguien que se lo aprendió de memoria, sino el discipulado de un padre que engendra y transfiere el reino y el sacerdocio a hijos que gobernarán para traer el reino de Dios a la tierra. Desde el tiempo de su llamado, el apóstol Juan Andrés Buzo, junto a su equipo, hijos ministeriales, no ha cesado de trabajar en esta reforma, en más de 100 congresos y simposios en ciudades de muchas naciones, escribiendo y regalando su libro Paternidad de Fe en 3 idiomas y formando a cientos de ministros para que ejerzan el rol con toda pureza. Usted puede ser parte de esta reforma para ser impartido con el rol paternal que le hará engendrar a través del Espíritu y transferir lo divino a sus hijos. No se trata de una doctrina, una moda o un movimiento. Esto se trata de su descendencia. Los pastores Damián Nieto y Mercedes de Nieto son esa descendencia que, como hijos de un padre ministerial, creen que Dios sigue reformando para transferir su bendito diseño como lo es la paternidad de fe. Desde su llamado, Dios los ha formado como hijos, haciendo su obra en la ciudad capital de La Rioja, enseñando la palabra de Dios a hombres, mujeres y niños, haciendo reuniones en casas familiares, reuniones con los niños en la llamada Horita Feliz, entre otras obras. Hoy, el Señor los ha traído a esta bendita ciudad de Caucete para continuar su maravillosa obra, impartiendo su glorioso diseño. Los invitamos a compartir lo que Dios en este tiempo desea cumplir con cada uno de ustedes a través de este mensaje. Muy buenas tardes, lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy vamos con otro hermoso mensaje para cada uno de ustedes, para que ustedes sean edificados en su casa, con sus hijos, y vean que las escrituras son muy hermosas, nos enseña a vivir cada día, nos enseña a corregir nuestras actitudes, nuestra forma de ser, salir un poco del sistema, del mundo y ser más hijo de Dios. Amén. Hoy vamos a empezar con 2 de Timoteo 2. Vamos a leer las hermosas escrituras. Amén. Es hermoso poder seguir aprendiendo, amén, de lo que cada palabra nos enseña, porque en cada versículo siempre hay paternidad, amén. Y bueno, vamos a seguir porque ayer habíamos hablado cómo el apóstol Pablo le hablaba por carta a su hijo Timoteo, a su hijo de fe. Entonces vamos a seguir en el capítulo 2, donde dice, tiene como título, que es de lo que hoy vamos a hablar, ser un buen soldado de Jesucristo. Amén. Y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Entonces, qué hermoso cómo empieza diciéndole, tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Amén. Dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando empezamos este camino, nos debemos esforzar. Amén. No es quedarnos quietos, ¿sí? Cuando recibimos a Jesucristo y empezamos este camino, debemos esforzarnos, porque ahí es donde Dios está, ahí es donde demostramos nuestra fe en Él. Amén, que Él camina junto con nosotros. Entonces debemos nosotros activarnos y esforzarnos, empezar el camino, movernos en fe. Amén, y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Amén, porque en ese tiempo el apóstol Pablo, todo lo que venía haciendo durante años,
y todo lleno de testigos de lo que él hacía, enseñaba, profesaba la palabra de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. Entonces lo mismo le enseñaba que él hiciera eso también. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Y cuando hablamos de hombres fieles, acá hablando no de hombres y mujeres, porque hablando de hombres en el sentido de las personas. Entonces dice que sean fieles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como personas somos débiles y a veces le fallamos a Dios, ¿sí? Y Dios siempre es fiel, pero a veces somos nosotros los que tenemos que aprender a ser fieles a Dios, ¿sí? Fieles a lo que Él quiere hacer con nosotros y caminar en fe, como les habíamos dicho, esforzarnos, poner de nosotros, amén, para que podamos transitar este camino en fe y poder, dice, transmitir a otras personas que también sean fieles como ellos están viendo que somos fieles nosotros al Señor, amén, porque somos el reflejo, el ejemplo para muchos otros, amén. Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el camino de Jesucristo no es fácil, amén, porque siempre van a haber personas que estén en contra, siempre van a haber personas que hablen de lo que uno hace, pero qué hermoso cuando aprendemos a ser soldados de Jesucristo, que no importa por lo que atravesemos, no importa lo que digan, porque sabemos, como habíamos dicho ayer, sabemos en quién creemos, amén, y no vamos a estar negando lo que Jesucristo ha enseñado, amén. Entonces es eso, es caminar en fe, sin negar su nombre, estar siempre convencidos de todo lo que Él hace por nosotros es bueno, aunque a veces parezca difícil, aunque este camino sea el empiezo en el proceso, sea difícil porque empezamos a renunciar a cosas que no eran de nosotros. Entonces la clave es permanecer en fe, es esforzarnos, amén. Amén, amén, claro, esfuérzate, dice, esfuérzate. Amén. Y eso te decimos, que de ese esfuerzo, así cuántas cosas en el mundo te has esforzado para tener, cuántas cosas hiciste de tus cosas para esforzarte, de buscar esas cosas en el mundo. Y hoy el Señor Pablo habla acá a su hijo, el apóstol Pablo, le habla de que, hijo, esfuérzate, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Cuando uno toma a Cristo en su vida, cuando uno recibe y se convierte, empieza a convertirse en lo bueno, en el amor en Cristo, es justamente esforzarse, es que tú todas tus cosas, toda tu situación, es entregárselo a Él. Proyectos, metas. Entonces vos empiezas a tener nuevas metas y ahí es donde vos te tenés que esforzarte. ¿Y cómo es esforzarte? En Cristo, sabiendo que Él es la gracia, es las oraciones, estar más con Él, de buscar más y transmitir eso, transmitir a cada persona el cambio que vos tenés, que ustedes tienen. Ese cambio es transmitir cada uno, es transferir, y es lo que hacemos nosotros, es transferir lo que nuestro Padre nos enseña a ustedes. Nosotros nos tenemos que esforzar día a día, pero es un esfuerzo lindo, es un esfuerzo con amor, porque Amén. Cuando uno recibe a Jesucristo es con el corazón humillado, humilde, con un corazón dispuesto a servirle al Señor. Cuando uno declara eso, ese esfuerzo es hermoso, porque lo hace con todo el amor. Y bueno, y después dice, lo que oí de mí ante muchos testigos, esto encarga al hombre, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Justamente lo que les decía, nosotros estamos aquí, usted nos conoce a través de este programa, digamos, de este mensaje que hablamos de Dios, y siempre hemos invitado, hay gente que ya nos conoce, nuestra casa. ¿Sabe por qué lo invitan? Porque vean cómo nosotros vivimos en Cristo, para que usted vea ese amor
y ser fiel a nuestro Señor. Situaciones, problemas tenemos todos. Todos tenemos distintos problemas. Pero ¿sabe qué? Nosotros confiamos en el Señor. Estamos siempre fieles a Él. Porque sabemos que esas situaciones ya no es... Antes era tapado esas situaciones, esos problemas eran malos problemas que nosotros estábamos bien. Hoy no, hoy es el gozo, el amor en Cristo, en familia, y estamos hermosamente bien. Entonces por eso queremos transferir estas enseñanzas, como el apóstol Pablo, ese padre enseña a Timoteo, cómo le está diciendo ese aliento de amor, se nota cómo lo habla con la gracia de Cristo. Entonces eso es lo que transmitimos hoy, es seguir en Cristo. Y dice, tú pues sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y podemos decir penalidades, cosas que nos hacen, cosas cuando uno quiere el cambio, dice, Satanás se enoja, entonces empieza a poner traba en tu camino, quiere que tú no recibas a Jesucristo, quiere que vos vuelvas al mundo. Pero acá nos dice claramente, hay que seguir, ser un buen soldado de Jesucristo, firme, permanecer firme para que ustedes puedan crecer en la fe, sobre todo, en la fe, que es lo más importante. Y tener ese amor y ese gozo. Cuando ustedes llegan a ese amor y gozo, todas sus situaciones van a ser simples para solucionarlo. Vas a poder ver cómo solucionar cada situación de tu vida. Vas a ver qué era lo que estaba haciendo mal, lo malo, ¿por qué? Porque a veces esas situaciones malas es porque nosotros, nuestra actitud, nuestra forma de vivir nos lleva a esas situaciones malas que hoy vivís. A veces porque nosotros no hacemos bien las cosas. Entonces eso es lo que nos está enseñando ahora en estos 3 versículos que leímos hasta ahora. Y mire lo que sigue. Es maravilloso como el apóstol Pablo lo habla a Timoteo. Amén. En el capítulo 2 seguimos, versículo 4 al 6. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Amén. Y hasta ahí son comparaciones, como Dios nos enseña a través de estas comparaciones lo que podemos ser nosotros siendo soldados de Jesucristo. Amén. Como dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Amén. Que siempre en la vida van a aparecer cosas a las que no tenemos, con las que no tenemos que negociar. Amén. Cosas que el diablo siempre pone en nuestros caminos para caer en tentación. Amén. Para volver a hacer lo malo, porque los que transitan este camino y vuelven a lo malo se dejan tentar por el diablo, porque él siempre va a estar estorbándonos. Amén. Pero es hermoso cuando nos damos cuenta de poder discernir en ese momento, darnos cuenta de que él nos quiere tentar para poder destruir eso en ese momento, y que él no, como dijo el pastor, que siempre van a haber esas trabas, ¿sí?, del maligno que siempre nos pone para no ser ese buen soldado en Jesucristo. Entonces, cuando sabemos quiénes somos hijos de Dios, sabemos nuestra identidad, sabemos la identidad que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Él, amén, vamos a saber cómo enfrentar cada problema, cada situación, cada tentación que se presenta, amén. Y dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿sí? Recordemos que siempre tener en cuenta que somos hechos para ser soldados de Jesucristo, amén, y qué mejor que ser de Él. Y también dice otra comparación, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, amén. El atleta en ese deporte, el que gana porque se esforzó, amén, se esforzó, llegó a la meta, pudo llegar a la meta, ganó legítimamente,
Amén, ganó porque él se propuso a llegar a esa meta, se propuso llegar a ese objetivo. ¿Por qué? Porque iba acompañado del Señor, vas acompañado de Dios cuando crees en Él y llegas a ese objetivo, ese proyecto que tienes en tu vida, esa meta que te has puesto en tu vida, junto con el Señor lo vas a lograr. Amén. Amén. Y dice en el 5, y también el que lucha como atleta, el 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Ese labrador que siembra esa semilla y él dice, voy a sembrar esta semilla del arbolito de limón para que yo tenga unos hermosos limones, pero se esfuerza para el labrador, ¿sí? Siembra esa semillita, la debe cuidar, regarla, amén, y dice para participar de los frutos, ¿sí? Para obtener ese fruto, llegar a ese objetivo de que esos frutos crezcan bien, que sean ricos, ¿sí? Entonces debe trabajar primero. El árbol no va a crecer por arte de magia, los frutos no van a dar por magia, ¿sí? El trabajador, el labrador se esfuerza y así debemos ser nosotros, esforzarnos, trabajar, ¿sí? Porque estamos ahí con el Señor, en fe, con Él, caminando en fe para obtener esos frutos. Amén. Amén, claro, es así. Mire cómo nos viene enseñando y nos viene Amén. poniendo. Mire, el punto 4, el versículo 4 dice: ninguno milita y se enreda en los negocios de la vida. Y ahí nos está enseñando. Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno es bendecido, cuando un pastor, un padre de fe lo bendice y lo pone en el altar, en la oración, para que ese hijo, esa hija salga adelante, para que pueda ser bendecido económicamente. Pero ahí tenemos que tener cuidado, porque ¿qué negocio estás haciendo? ¿Qué clase de negocio están ustedes? ¿En qué negocio quieres tú crecer económicamente? Hay negocios, hay empresas que a Dios no le agrada. Entonces Dios quiere que tú seas santísimo. ¿Qué significa? Que todo lo que tú hagas sea agradable a Dios. Entonces el Señor te busca un buen trabajo, te busca que tú estés bien, agradándole al Señor. También te puede llevar a lugares donde tú tengas que ministrar su palabra. Él te va a llevar a lugares donde va a ver tu transformación, tu luz, para que tú tramitas ese gozo y ese amor que veníamos hablando. Después dice ese atleta, ¿no? Que habla acá del atleta. Él no está hablando de la disciplina. Fíjese usted, para ser un buen atleta tiene que tener muy buena disciplina en ese deporte. En eso que habla del atleta, tiene que tener como un ejemplo una disciplina. Y esa disciplina son las escrituras. Obedecer las escrituras. Obedecer tu padre de fe, tu pastor, para que tú aprendas a ser un buen soldado. Ese ejemplo que da el apóstol acá de un soldado en esa disciplina recta, firme hacia el Señor Jesucristo. Por eso es lo que nos está hablando acá el apóstol. El labrador que participa de los frutos, claro. ¿Sabe por qué habla así? Porque a veces oramos tanto por ustedes, oramos tanto, y a veces nos dicen: pastor, pero sigo igual, no consigo trabajo, no está creciendo mi economía. ¿Sabes por qué? Porque vos tenés que activar eso. Porque nosotros oramos para que ustedes salgan a buscar ese trabajo, pero con la bendición del Señor, para que donde vayan consigan ese trabajo hermoso y que sea cómodo. No es que oramos para que el trabajo vaya a su casa, o cuando hablamos de sanar, o cuando hablamos de liberar, es cuando ustedes lo crean. No tienen que creer al pastor, tienen que creer a Dios. Crean que Dios va a sanar y se activa. Amén. Nosotros lo que hacemos es activar tu fe.
pero esa fe tiene que permanecer firme. Es lo que le estamos explicando ahora, es ser esa fe firme y permanecer y decir y declarar: si estás enfermo, ahora estoy sano, porque el Señor me sanó. Y salir hacia adelante, salir y no quedarse, ya estoy sano, bueno, no, es seguir en la gloria de Dios, porque Dios te sana. Entonces vos sos un testimonio, entonces ese testimonio tiene que crecer en tu familia, en tu vecino, y empezar a buscar lo que siempre hablamos, el gozo y el amor en el Señor, que el Espíritu Santo te da todo eso. Eso nos está enseñando en estos versículos. Y vamos a seguir, porque es maravilloso. Mire cómo sigue. Dice, a partir del versículo 7 hasta el 10 dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Y bueno, acá el apóstol Pablo seguía hablándole a su hijo Timoteo por esta carta. Recordemos que él estando ahí en la cárcel, y qué hermoso cuando dice que la palabra de Dios no está presa. Por más que él estuviera ahí preso injustamente, amén, porque era perseguido por los soldados de ese entonces, los romanos, y lo pusieron en la cárcel por hablar de Jesucristo, amén. Entonces a él nada lo frenaba. Y dice, empezamos desde el 7, dice: considera lo que yo digo, y el Señor te dé entendimiento, amén. Entonces eso es lo que pedimos nosotros para ustedes, que el Señor les dé ese entendimiento, que puedan tomarlo con su corazón, cada enseñanza, cada palabra, para que puedan caminar y vivir esa palabra. Y dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Recordemos que Jesucristo viene del linaje, significa de la generación de David. David está en lo que es en el Antiguo Testamento. De ese linaje nació Jesucristo, de generación en generación hasta que llegó Él. Y dice: resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, porque así lo consideraban a él, como alguien malo que hizo algo malo, cuando en realidad estaba dando la palabra de Jesucristo, pero a ellos no les gustaba, a los romanos. Y dice: mas la palabra de Dios no está presa, amén. Que nada te detenga, y porque nada nos detiene a nosotros hablar, profesar la palabra de Jesucristo, las enseñanzas de Él. Entonces, que nada te detenga. Pablo, estando en la cárcel, él seguía enviando las cartas, escribiendo las cartas, enseñando, animando, amén. Dice a que no se olviden de dónde salieron, que no se olviden quiénes son hijos de Dios, que sigan en la fe en Jesucristo. Amén, y enseñando a otros de Jesucristo. Y dice: por tanto, todo lo soporto por amor. Amén. Y dice: de los escogidos, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Porque ese amor que muchos pueden ver en los que ya estamos en el camino de Jesucristo, es el mismo amor que pueden sentir, y van a poder soportar cualquier situación, porque el amor de Dios está con ustedes, porque el amor de Dios está con nosotros, en nuestra familia. Amén. Y dice: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, porque ese es el objetivo, es llamarte a la salvación, llamarte a que tu alma sea salvada. Amén. Llamar a todos aquellos pecadores al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que trae la salvación. Amén. Y eso es lo que enseñamos, eso es lo que te transmitimos. Amén. Amén, amén. Qué lindo, ¿no? Dice entendimiento. El entendimiento es cuando uno activa el corazón, el amor en Cristo. ¿Qué significa?
que cuando oramos activamos eso y entendemos lo bueno y lo malo. Entendemos y recordamos que somos hijos de Dios y que buscamos estar siempre esa relación con Cristo. Entonces eso es lo que nosotros transmitimos, que transferimos a ustedes, es que ustedes tengan ese entendimiento, que ustedes puedan entender a través de este mensaje las Escrituras y podamos ponerlo en práctica en su vida, en su familia, en sus hijos. Por eso dice, acuérdate de Jesucristo, el linaje de David, ¿no? Habla de David. ¿Por qué David? David, si no lo conoce, fue alguien que fue muy perseguido porque él tuvo, de chico fue profetizado que él iba a ser rey. Y él, entonces, claro, ¿qué pasaba? Que el diablo empezó a buscar la forma que no sea, porque él iba a ser rey de Dios, el rey fiel a Dios. ¿Por qué? Porque él era un pastor de ovejas, donde siempre adoraba, alababa y tenía un gozo en el Señor. Él siempre estaba adorando, alabando, y a pesar que incluso sus padres no confiaban en él, siempre lo tenían como el último. Entonces, por eso dice el Señor acá, el apóstol el apóstol Pablo habla de ser como David. Recuerda, porque si ustedes ven, de ahí viene Jesús. Y Jesús también soportó tantas cosas. Y Él dio la vida por nosotros. Él podría irse y dejarnos sin nada, pero Él siguió los planes del Padre, siguió el plan del Señor para que salgamos hacia adelante. Qué hermoso es, qué hermoso como el apóstol Pablo nos enseña, cómo nos va enseñando a través de su carta, porque es una revelación a través del Espíritu Santo. Qué hermoso. Amén. Mire cómo, bueno, y dice soportado por amor, claro. Si tenemos ese gozo, ese amor, todo lo que venga, todas las críticas, todo lo que nos quieran decir, no nos va a tocar, no nos va a sacar del camino del Señor. Va a seguir. Mire cómo sigue. Así es. Bueno, en el versículo 11 al 13 dice, y escuchen atentamente, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Les repito, el primer versículo dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esto habla de que si nosotros renunciamos a nosotros mismos, morimos a nuestro yo, morir a ese que no agradaba a Dios, morir a ese que hacía todo independientemente, morir a ese que no quería depender de Dios, morir a ese que no agradaba a Dios. Y recién dice, viviremos con Él, que es vivir en Jesucristo y vivir después eternamente, porque Dios promete la vida eterna después de nuestra muerte, después de que nos vamos de esta tierra, pasamos a la eternidad. Amén. Y dice en el 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Porque el sufrimiento, de una forma como el mundo lo ve en la tierra, por seguir a Jesucristo, amén, es lo que te hace después reinar. Porque como siempre venimos diciendo, las situaciones siguen, problemas siguen, pero qué hermoso cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida y nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en este camino, amén, y Él nos lleva a reinar, ¿sí? Para siempre, porque es el objetivo del Señor, como hizo Rey a Jesucristo, amén, es lo que quiere hacer con cada uno, de poder vivir eternamente con Él, a su lado. Pero hay que transitar este camino estando acá en la tierra, aunque parece que sea un sufrimiento, aunque parece que
que sea complicado hacerlo, pero teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Amén. Amén. Y dice, fíjense qué importante esto, si le negáremos, ¿sí? Cuando habíamos hablado de que cuando nosotros empezamos este camino y nos dejamos caer por la tentación, llevar por la tentación y volvemos a hacer lo malo, ya estamos negando a Jesucristo. Amén. O decimos, no, me quedo quieto, voy a ver qué pasa, y no caminamos en fe, estamos negando a Jesucristo. Y dice, si lo negamos a Él, Él también nos negará. Amén, porque está escrito que el que niega a Jesucristo, Jesucristo mismo nos niega ante el Padre. Amén, y no vamos a poder vivir eternamente con Él. Amén. Y después dice en el 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Dios siempre es fiel. Amén. Él nunca falla. Somos nosotros los que somos débiles, que a veces le somos infieles al Señor, no cumplimos con sus mandamientos, le fallamos. Pero cuando lo tenemos a Él es cuando nos volvemos a levantar en fe y transitamos este camino, y no dejes de buscar más de Él hasta que llegues a ser fiel a Él también. Amén, como Él siempre es con nosotros. Y dice, Él no puede negarse a sí mismo, porque Él es grande, Él es poderoso, Él fue, es y será eternamente y para siempre. Amén. Amén, amén. Qué lindo. Como el Señor nos habló lo bueno y lo malo, ¿no? Lo malo es triste, negarlo a Jesucristo es triste. Amén. Cuando nos pasan situaciones, por eso siempre hablamos de permanecer, está firme. Es eso lo que les queremos transmitir. Sé firme, que ustedes puedan superar toda situación. ¿Y cómo? Y es con la oración. Es dejar que nosotros podamos llegar a tu casa, a tu negocio, y orar con vos y buscar de la palabra del Señor. Las escrituras, siempre decimos, son vivas, son escrituras vivas, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la escritura. Entonces esos padres de fe, como le explicábamos ayer, es eso, estar constante, de ayudarte, que tú no caigas en la fe, que tú es buscar de estar siempre firme en la palabra. Entonces los bendecimos. Amén. Espero que tomen esta palabra con todo su corazón y puedan ponerlo en práctica, y olvídense de cada situación que tengan y busquen del Señor, que Él va a solucionar todo. Amor, oramos. Amén. Oramos. Padre Celestial, Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta tarde, Señor, donde muchos corazones, Señor, son tocados por ti, Señor, sí. Para recibir de esta palabra, para recibir de estas enseñanzas, Señor, que está en tus planes, Señor, que así suceda, para que llegue a cada familia, a cada hombre, mujer, a cada niño y joven, a cada anciano. Padre Santo, que seas tú en el nombre de Jesús, sí, en cada familia, Señor, llevando lo bueno de ti, Señor. Que muchos aquellos que han recibido a Jesucristo puedan transitar y permanecer en este camino, esforzarse, moverse en fe, Señor, a ti. Y aquellos que todavía no lo han hecho, Señor, que puedan decidirse a hacer este camino, a tomar esa decisión, Señor, de recibir a Jesucristo en sus vidas. Te damos gracias, Padre. Bendecimos a cada familia, bendecimos esta ciudad de Caucete, bendecimos este canal, la familia de Sergio Cepeda, bendecimos a cada uno, Señor, a cada provincia, a cada departamento. Señor, bendecimos a todo San Juan, cada departamento donde llega esta señal, Señor, a donde llegue, Señor, Señor, en nuestro canal de YouTube, que sean, Señor, bendecidos cada uno de los que vean este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias para que tú sigas transformando cada corazón, sigas transformando cada carácter, Señor, cada mente, cada alma sea para ti, Señor. Las ganamos para ti, Padre Santo. Te damos gracias, te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, lo esperamos mañana con otro hermoso mensaje y lo amamos con todo nuestro corazón. Los amamos en Cristo. Los bendecimos. Podrán ver el mensaje a través de YouTube en la cuenta Familias para Cristo.
Para comunicarse con los pastores, lo podrán hacer al 264 40 31 271 o acercarse a su domicilio en Barrio Los Olivos, Manzana 7, Casa 30. Bendiciones.